El pitido del monitor cardíaco era constante y rítmico, un recordatorio de que todavía estaba aquí. La vía intravenosa goteó lentamente en mi brazo mientras miraba el techo del hospital, tratando de no pensar en el dolor de mi cirugía. Mi cuerpo se estaba curando, pero mi mente estaba inquieta. Estuve aquí durante 3 días, recuperándome de un procedimiento que nunca quise, pero que no tuve más remedio que realizar. Y entonces sonó mi teléfono. Miré la pantalla, papá. Dudé antes de responder. No éramos cercanos. Ya no. Hacía mucho tiempo que había aprendido que mi padre, Greg, solo llamaba cuando necesitaba algo y no estaba de humor para escuchar cualquier excusa que tuviera esta vez. Pero algo me dijo que contestara. Oye, Kido, dijo, su voz demasiado casual. ¿Cómo te sientes? Cerré los ojos. Extraño. Nunca me preguntó cómo estaba. Debería haber sabido que eso significaba que estaba a punto de pedirme algo. Estoy bien, dije rotundamente. ¿Qué pasa? Una pausa. Luego, las palabras que enviaron un escalofrío a través de mi cuerpo. Entonces, usé tu fondo universitario para saldar algunas deudas. No es como si lo necesitaras, ¿verdad? Me senté tan rápido que el dolor me recorrió el abdomen. Me agarré el costado y me entretuve la respiración. ¿Qué? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, como si estuviera viendo cómo este momento le sucedía a otra persona. Sí, bueno, las cosas se pusieron un poco difíciles. Ya sabes cómo son las cosas. Y pensé, bueno, ya hiciste algo de universidad. Eres inteligente, lo resolverás. Dijo. Lo dijo como si nada. Como si no acabara de admitir haberme robado años de mi arduo trabajo. Había estado ahorrando ese dinero desde que tenía 16 años. Becas, trabajos a tiempo parcial, tutorías, cada dólar cuidadosamente guardado para asegurarme de poder terminar la escuela sin ahogarme en deudas. Se suponía que ese dinero pagaría mis últimos 2 años, el tramo final antes de poder obtener mi título y finalmente seguir adelante en la vida. Y él lo había tomado. Sentí mis dedos apretarse alrededor de mi teléfono, los latidos de mi corazón latían en mis oídos. ¿Cuánto queda? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Otra pausa. Nada, se acabó todo. Exhalé lentamente. Mi mente estaba trabajando, calculando, pero mi voz se mantuvo inquietantemente firme. Ya veo, dije. Hubo silencio por su parte, luego una risa. Esa es mi chica. Siempre práctica. Mira, no tiene sentido enojarse. Lo hecho está, ¿verdad? Quiero decir, no es como si pudiera recuperarlo, así que mejor sigue adelante. ¿Siga adelante? Miré alrededor de la habitación del hospital. Las paredes esterilizadas, la vía intravenosa en mi brazo, los moretones en mi piel por las agujas. El fondo universitario no se trataba solo de la matrícula. Era mi futuro, mi independencia. Y lo había robado, con tanta naturalidad como si hubiera pedido prestado mi coche sin preguntarme. Buena suerte con eso, dije simplemente. Él se rió. Mira, esa es la actitud que sabía que entenderías. De todos modos, tengo que correr. Quedarme con algunos amigos para tomar unas copas. Nos pondremos al día cuando estés fuera. Sí, y luego colgó. Me quedé allí sentado, mirando el teléfono que tenía en la mano. De repente, la habitación quedó demasiado silenciosa. El peso de lo que acababa de suceder me hizo sentir. Debería haber estado llorando. Debería haber entrado en pánico. Pero no lo era, porque sabía algo que mi padre ignoraba. Ya no era una niña pequeña y esta vez no iba a dejar que se saliera con la suya. Cogí mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Como era de esperar, la cuenta estaba vacía. Saldo cero. Mi padre había gastado hasta el último centavo. Pero había olvidado una cosa. Siempre había sido cuidadoso. Siempre preparado. Y aunque mi cuenta principal ya no estaba, tenía otras cuentas que no conocía. Un plan de respaldo. Porque cuando creces con un padre como Greg, aprendes desde el principio. Nunca confías. Nunca confíes. Prepárate siempre. No iba a gritar. No iba a suplicar. Pero iba a asegurarme de que se arrepintiera de haber pensado que podía robarme. Mientras me recostaba, mirando al techo, el dolor de mi cirugía pasó a un segundo plano. Había un nuevo fuego en mi pecho. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. En el momento en que llegué a casa del hospital, no perdí el tiempo. No iba a quedarme sentado lamentando lo que mi padre había hecho. Esa era la antigua mía, la que solía creer que la familia significaba confianza incondicional. Esta nueva versión de mí
Ella la conocía mejor. Cojeé hasta mi escritorio, todavía adolorida por la cirugía, y abrí mi computadora portátil. Los papeles del alta del hospital todavía estaban en mi bolso, apenas tocados. Pero esta era la verdadera prioridad. Primero, inicié sesión. Mi cuenta bancaria estaba vacía, tal como ya lo sabía. Pero no solo estaba revisando el saldo, estaba mirando los retiros, el patrón, las marcas de tiempo. Cada transacción era una pequeña pieza de rompecabezas. Mi padre había sido cuidadoso y vació la cuenta poco a poco durante varios meses, justo por debajo del umbral que activaría alertas automáticas de fraude. Greg clásico. Siempre supo cómo permanecer fuera del radar. Tomé capturas de pantalla de todo, cada retiro, cada transacción. Luego, abrí mi correo electrónico y saqué los registros de becas antiguos, los que demostraban que había ganado cada centavo en esa cuenta. Lo siguiente que hice fue enviar un correo electrónico a mi banco, solicitando un estado oficial de toda la actividad durante el año pasado. Porque Greg había cometido un error crítico. Sí, él era cofirmante de la cuenta, pero el dinero había sido mío. Y si había algo que no gustaba a los bancos y a los tribunales era la evidencia de abuso financiero. Casi podía oír su voz en mi cabeza. Es solo dinero, chico. No hay necesidad de ponerse nervioso. No, papá, no fue solo dinero. Era mi futuro y él no tenía idea de lo que vendría después. Pasé a mis ahorros restantes, mis ahorros reales. Mi padre no sabía nada de mis cuentas secundarias. Había aprendido a guardar secretos desde temprana edad. Cuando recibí mi primer sueldo real cuando era adolescente, decidí que él nunca tendría acceso a todo. En aquel entonces había sido una precaución. Ahora era mi salvavidas. Transferí todos los fondos restantes a una cuenta nueva, completamente a mi nombre, en un banco diferente. Luego, cambié todas las contraseñas, configuré la autenticación de 2 factores y me aseguré de que no hubiera ni una sola laguna que pudiera explotar. Cuando terminé, mis finanzas estaban completamente fuera de su alcance, y eso fue solo el comienzo. Conocí a mi padre lo suficientemente bien como para saber que no se detendría ahí. Ya estaba gastando el dinero que robó. No tenía ninguna duda al respecto y pronto volvería a quedarse corto, lo que significaba otra llamada, otra excusa, otra mentira. Entonces esperé. Y efectivamente, volvió a llamar, apenas 3 días después de que llegué a casa. «Hola, cariño», dijo, como si nada hubiera pasado. «¿Te instalaste bien?» «Seguí el juego». «Sí, me siento mejor. ¿Qué pasa?» «Bueno», suspiró dramáticamente, «las cosas han estado un poco apretadas. Ese fondo universitario no fue suficiente para cubrir todo. ¿Sabes?» Apreté los dientes. El fondo, el que había robado, ascendía a más de $50,000. De alguna manera, en cuestión de semanas, ya lo había superado. Tuve que contenerme para no reírme. Era predecible, y esa previsibilidad era exactamente con lo que yo contaba. «Ya veo», dije, manteniendo mi tono tranquilo. «Entonces, ¿qué necesitas?» Hubo una pequeña pausa y luego se aclaró la garganta. «Bueno, estaba pensando. Siempre eres tan bueno con el dinero. No tendrás otras cuentas, ¿verdad? ¿Solo algo pequeño para ayudar a tu padre?» Y ahí estaba. Mi padre me había robado, traicionado, mentido la cara y ahora ya regresaba por más. Dejé que el silencio se prolongara, haciéndolo sudar. Finalmente dije, «No lo sé, papá. Quizás deberíamos hablar de esto en persona». Pude escuchar el alivio en su voz. «Esa es mi chica. Sentémonos solos tú y yo. No hay necesidad de involucrar a nadie más, ¿verdad?» Sonreí, aunque no podía verme. «¿Correcto?», dije. «Oh, papá, ¿de verdad crees que voy a dejar que te vayas de esto?» Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de consecuencias y, por primera vez en su vida, Greg estaba a punto de afrontarlas. Acepté encontrarme con mi padre en un café tranquilo de la ciudad, no porque quisiera verlo, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos, verlo mentirme en la cara por última vez. En el momento en que entré, lo vi de inmediato. Greg siempre se comportaba como si fuera el hombre más encantador de la sala, pero hoy había un toque nervioso en él. Su rodilla rebotó debajo de la mesa y sus dedos tamborilearon contra su taza de café. Me tomé mi tiempo para acercarme, haciéndole esperar. Cuando me senté, le dediqué una sonrisa educada. «Entonces, papá, ¿qué es tan urgente?» Él se rió entre dientes, inquieto, tratando de parecer casual. «Mía, cariño, ¿por qué tan formal? No puede un padre tomar un café con su hija».
Incline la cabeza. Me llamas aquí porque necesitas dinero. Su sonrisa vaciló durante medio segundo antes de... Se volvió a enyesar. Quiero decir, sí, las cosas están un poco apretadas. Pensé que, como eres tan responsable, tal vez tengas un poco de reserva. Junté las manos sobre la mesa. ¿Te refieres a un fondo universitario? Sus ojos parpadearon, pero se obligó a soltar otra risa. Cariño, no seas así. Te lo dije, lo hecho está. No sirve de nada pensar en el pasado. No servía de nada quedarse. Me había robado, y ahora, con ese mismo encanto fácil, esperaba que le entregara aún más. Dejé que el silencio se prolongara de nuevo. Había aprendido que el silencio lo ponía nervioso. Finalmente, suspiré. Sabes, papá, de hecho tengo algo de dinero ahorrado. Toda su postura cambió. Hombros relajados, ojos iluminados. Esa es mi chica, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa como si estuviéramos en el mismo equipo. Mira, sabía que lo entenderías. Solo un pequeño préstamo, te lo devolveré. Justo como lo había prometido cuando votó mi fondo para la universidad. Me incliné ligeramente hacia adelante. Solo tengo una pregunta. Él asintió con entusiasmo. Por supuesto, cualquier cosa. Sonreí, mi voz tranquila. ¿Por qué no usas el dinero de tu cuenta secreta? Todo su cuerpo se quedó quieto. Por primera vez desde que entré, Greg parecía realmente asustado. Pude ver su mente corriendo, luchando por descubrir si estaba mintiendo. ¿Qué? Su risa fue forzada. Mía, cariño, yo no. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Se acerca de la cuenta a tu nombre. La que no pensaste que encontraría. Su expresión se torció en algo feo, pero no había terminado. Sé que has estado invirtiendo dinero en esto durante años. Sé que mientras me pedías prestado, estabas guardando dinero para ti. Y sé que incluso después de robar mi fondo para la universidad, todavía tienes lo suficiente ahorrado para mantenerte cómodo. Me recosté en mi silla y me crucé de brazos. Entonces dime, papá, ¿por qué exactamente debería ser yo quien te ayude? Apretó la mandíbula y, por primera vez en mi vida, vi algo que nunca esperé. Pánico. Greg siempre había sido bueno hablando para salir de las cosas. Había convencido a la gente para que le prestara dinero, le perdonara las deudas y hiciera la vista gorda ante su comportamiento. Pero nunca se había preparado para esto. Que yo fuera quien tuviera las cartas. Bajó la voz. ¿Cómo te enteraste? Sonreí. Tuve ayuda. Mi tía, una abogada, me ayudó a rastrear todo. Y mi abuela, su propia madre, se puso furiosa cuando se enteró. Cuando se lo conté por primera vez, esperaba una decepción. En cambio, ella me miró a los ojos y dijo, es hora de que aprenda lo que significa enfrentar consecuencias reales. Y eso es exactamente lo que estaba pasando ahora. La mano de Greg apretó su taza de café y su máscara se deslizó. Mía, escucha. Levanté una mano. No. Escucha. Toqué la pantalla de mi teléfono y le mostré el borrador del correo electrónico abierto. Un giro dirigido a mi banco. El que detalla su abuso financiero. Su rostro se puso pálido. Mantuve mi voz tranquila. Tienes dos opciones. Una, devolver cada centavo que me robaste. No me importa si lleva años. Lo quiero todo de vuelta. Greg tragó. Y la segunda opción. Incline la cabeza, presionando. Presento cargos. Fraude, robo, abuso financiero. Y una vez que lo denuncie, el IRS examinará muy de cerca sus finanzas, incluyendo esa cuenta secreta suya. El color desapareció de su rostro porque lo sabía. Sabía que no solo estaba pensando en perder dinero, sino también en una posible pena de prisión. Greg siempre pensó que era intocable, que podía mentir y manipular para salir de cualquier cosa. Pero esta vez, finalmente había elegido la persona equivocada a quien robarle. Cogí mi café, tomé un sorbo lento y lo encontré a los ojos. Entonces, ¿qué va a hacer, papá? Por primera vez en su vida, Greg no tenía palabras. Y nunca me había sentido más poderoso. Greg no respondió de inmediato. Se quedó allí sentado, agarrando su taza de café como si fuera lo único que lo mantenía castigado. Vi cómo se tensaba la mandíbula y se dilataban las fosas nasales. Estaba enojado, más enojado de lo que jamás lo había visto. Pero no fue la ira de un hombre inocente. Era la ira de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido el control. «No harías eso», dijo finalmente,
en voz baja. Levanté una ceja. ¿No lo haría? Dejó escapar una risa forzada y sacudió la cabeza. Mía, cariño, esto es familia. No andas por ahí amenazando a tu propio padre. Lo miré fijamente, con expresión en blanco. Me robaste el futuro. No me hables de familia. Las palabras dieron en el blanco. Su sonrisa vaciló, pero solo por un segundo. Greg fue un sobreviviente. Había pasado toda su vida hablando para salir de los problemas y ahora estaba luchando por recuperar el control. Su voz se suavizó, cambiando la falsa calidez que siempre usaba cuando quería algo. Mía, escucha, sé que estás molesta. Lo entiendo, pero esto va demasiado lejos. Me incliné hacia adelante y apoyé los codos en la mesa. ¿Demasiado lejos? Demasiado lejos fue robarme mientras estaba en el hospital. Demasiado lejos fue arriesgar mi futuro y fingir que no era gran cosa. Empezó a hablar, pero levanté una mano. Déjame ser muy claro, dije con voz firme. Ya terminé de jugar tus juegos. Tengo todo lo que necesito para derrotarte. La única razón por la que te doy una opción es porque soy amable. No confundas eso con debilidad. El silencio entre nosotros era denso. Greg me miró como si me estuviera viendo por primera vez. La hija que había subestimado, la chica que pensó que podría manipular para siempre. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que se asentara el peso de mis palabras. Luego me levanté y deslicé mi teléfono en mi bolsillo. «Tienes una semana», le dije. «Espero recibir el primer pago para entonces. Si no lo recibo, hago la llamada». Cogí mi bolso, me lo puse al hombro y salí sin mirar atrás. No me quedé sentada esperando que Greg hiciera lo correcto. Lo conocía demasiado bien para eso. En cambio, me puse a trabajar. Primero, envié copias de todas mis pruebas a mi tía Sara. Ella ya había estado analizando mis opciones y ahora que había confrontado a Greg, estaba lista para seguir adelante. Una decisión inteligente, darle una fecha límite. Me dijo por teléfono. Le obliga, o paga o entra en pánico. Tenía la sensación de que sería lo último. Luego hice algunas llamadas. La oficina de ayuda financiera de mi universidad ya me había ayudado, pero ahora que tenía pruebas concretas del abuso financiero, estaban dispuestos a ayudarme aún más. Me ayudaron a solicitar subvenciones de emergencia y pude conseguir fondos suficientes para cubrir al menos un semestre. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Y luego esperé. Greg duró exactamente 5 días antes de que comenzaran las llamadas. Al principio fueron casuales. Día 5, 10 y 14 de la mañana. Hola niño, solo estoy comprobando. Espero que estés bien. Ignorado. Día 5, 3 y 42. Mira Mía, creo que deberíamos hablar. No hay necesidad de ser tan drástico con todo esto. Ignorado. Día 6, 9 y 21 de la mañana. Está bien. Esto se está volviendo ridículo. No puedes simplemente aislar a tu propio padre de esta manera. Ignorado. Al séptimo día, la desesperación finalmente se hizo presente. Día 7, 11 y 56. Por favor, Mía, no tengo el dinero. No puedo devolverte el dinero. Solo dame algo de tiempo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Mi tiempo no me devolverá mágicamente mi dinero. Encuentro una manera. Su respuesta fue inmediata. Greg, está siendo desalmado. Me reí. ¿Cruel? Era un hombre que le había robado a su propia hija mientras ella se recuperaba en una cama de hospital. ¿Y yo era el desalmado? Apagué mi teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, llamó mi abuela. Se presentó en mi casa anoche, dijo, con voz aguda de desaprobación. Intenté que hablara contigo. Apreté la mandíbula. ¿Qué dijiste? Le dije que había hecho su cama y que ahora tenía que acostarse en ella. Un calor se extendió por mi pecho. Mi abuela siempre había sido la única persona a la que Greg temía. Había pasado años superando los límites con todos los demás, pero con ella era la única línea que nunca se había atrevido a cruzar hasta ahora. Está entrando en pánico, continuó, y cuando Greg entra en pánico, se vuelve descuidado. Ella no estaba equivocada. 2 horas después, recibí un mensaje de texto de mi primo Jaque. Jaque, oye, el tío Greg me acaba de llamar. Trató de convencerme para que firmara conjuntamente un préstamo para él. Casi se me cae el teléfono. ¿Confirmar un préstamo? Greg nunca antes había estado tan desesperado. Se estaba quedando sin opciones.